Muy bien, Dios le bendiga grande y poderosamente. Siempre le saluda aquí su amigo, el amado apóstol Robert Ruiz. Para usted y mis amados que están allá a través del sistema de internet, le bendecimos desde Sacramento, California, donde está Today's Christian Church. Siempre, esos son los muchachos que siempre me acompañan allí y me hacen la noche aprendiendo, aleluya. Y estamos muy contentos esta noche. Estamos celebrando que ya llegó el verano. Hermanos, está caliente la cosa afuera. Llegó el verano. Llegó el verano. Está subiendo las temperaturas rápidas. Pero qué lindo es el Señor porque nos dio un buen tiempo. Hoy me acompaña, como siempre, mi amado hermano, el Álvaro Ramos, que va a estar el distinguido, la eminencia, está haciendo una traducción. Gracias, amado. Thank you, Apostle Robert Rees. Sorry. Eminence. I want to thank you for this opportunity that you give me to be able to translate to you. But we welcome everybody who's connecting in YouTube, here from our beloved, with our beloved Apostle Robert Rees. Man, God bless everybody, and we're ready for this word, Apostle. Definitivamente se puede sentir el amor en medio de este lugar. We can feel the love in this place. Sí, se siente la presencia de Dios y el amor. We feel Gracias. the presence of the Lord and the love. Y interesantemente, hoy vamos a seguir el tema que comenzamos hace 2 semanas atrás. Hace 2 semanas nosotros comenzamos un tema. And we're going to ¿Cómo? continue, Apostle, with the topic that we started 2 weeks ago. Y hace 2 semanas atrás, ¿alguien se acuerda de ese tema que comenzamos? Do you guys remember ¿Lo that topic that we talked about, that preach? La verdadera comunión con Jesús. The true communion with Jesus Christ. Ese era el tema. That was the topic. That was Ok, estábamos en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. We were in 1 John chapter 1, verse 6 and 7. Hoy vamos a estar en el versículo 8, And tonight we're going to be on the verse 8. pero le vamos a colocar un título diferente a este texto porque vamos a hacer una predicación con mucha información. But we're going to put a different topic on this verse because we're going to do a preaching with a lot of information. El peligro del autoengaño The danger of the auto-deceive? es un posible tema. Self-deceive. Self-deception. Sí, engañarse uno mismo. The danger Correcto. of self-deception. Muy bien, para los que hablan inglés. For those who speak English. Yo voy a comenzar a dar yo voy a hacer una introducción, pero yo quiero orar I'm going to do an introduction, but I want to pray first. porque vamos a presentar esto delante de los ojos de Dios. Because we're going to present this in front of the eyes of the Lord. Te bendecimos, Padre amado. Has sido bueno y misericordioso, Señor. Tu paz, tu amor, tu gracia, tu fervor, Dios, tu entrega por nosotros, hoy nos hace celebrarte, bendecirte, glorificarte, exaltarte, reconocer, Señor, y reconocerte en medio de nosotros. En este momento, Señor, me dispongo a traer esta enseñanza poderosa, poderosa, Señor, porque tú eres el poderoso y eres el que revelas y que nos enseñas. Gracias por ella. Gracias por los hermanos que me ven. Gracias por los hermanos que están aquí presentes y por los que van a recibir esta palabra. Porque sé que esta palabra la edificará a cada una de ellas, a cada una de las personas, Señor. Cada uno de mis hermanos. Porque sé, Padre amado, que como ha salido de tu boca, Señor, y según nos ha bendecido a nosotros, me ha bendecido a mí, el portador. Va a bendecir a cada uno. Por lo tanto, yo la presento, Señor, y que salga por mi boca como una espada de 2 filos, que no retorne atrás vacía, sino que haga el efecto que fue enviada a hacer. Y que allí en el corazón de cada hermano, amigo, Señor, que nos ve, dé frutos al 100 por 1, que no retorne atrás vacía. He orado para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice, Amen. el pueblo de Dios dice, amén. Muy bien, gracias por la oportunidad que el Señor nos da siempre de traer esta palabra a este lugar. Siento una alegría I feel a happiness de poder compartir este mensaje to share this message with you. con ustedes. With you. Sí, él se nos adelantó un poquito del traductor, pero
Quiero hacer un pequeño resumen de lo que dije anteriormente para que los que no han visto la predicación anterior la reciban y así sí, continúe como una segunda parte. Sin embargo, aunque es un texto adicional, quiero cerrar este texto como una enseñanza completa. Voy a estar en el versículo 8 y lo voy a cerrar como una enseñanza completa. I want to summarize what we had preached before in the verses 6 and 7, but then and then we're going to continue with the verse 8 so that we can close it with the complete teaching. Okay. En el versículo 6 y 7, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, la tenemos acá, ¿correcto? ¿Sí? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. It says on verse 6, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Jesús nos enseña, Jesus teaches us, en este caso estaba Juan hablando, and in this case is John speaking, que tú no puedes tener una vida o una comunión con Dios that you cannot have a fellowship with God si no tienes una transformación, without a transformation. si tu vida no da cambios. If your life doesn't change. Pues de eso se trata la relación con Dios. Because this is what the relationship with God is. Y hay una confrontación, And there is a confrontation. porque en la enseñanza anterior Because in the previous teaching, yo traje bastante enseñanza histórica de la época, I brought a lot of historic information of that time. pero hoy yo voy a estar hablando de la palabra confrontativa de Juan. But tonight we're going to be speaking about this confrontational word of John. Y una pregunta que tú te tienes que hacer, y yo voy a abrir una serie de preguntas, And one of the questions that you have to make yourself, and I'm going to have a series of questions, pero son unas preguntas intencionales but they're intentional questions para que usted reflexione. so that you can reflect. No es para que me responda. It is not for you to answer me. ¿Tengo comunión con Dios? Do I have fellowship with God? ¿Cómo es tu comunión con Dios? How's your fellowship with God? Y voy a cerrar la pregunta. And I'm going to close the question. Porque aquel pueblo del que él estaba hablando en el versículo 6 y 7, Because the people that he was speaking in verse 6 and 7, él tuvo que confrontarlos porque había una contradicción entre lo que creían y lo que hacían. he had to confront them because there was a contradiction between what they were saying and what they were doing. Algunos pensaban que estaban en la luz y estaban en tinieblas. Some thought that they were in the light, but they were in darkness. Unos pensaban que estaban en Cristo, pero tenían una doble vida. Some thought that they were in Christ, but they had a double life. Y estaban en tinieblas And they were in darkness, y tenían prácticas continuas. and they had continuous practice of sin. Y se constituyó una iglesia de una doble moral. So they built a church of a double moral. Explicamos lo de la luz, hablamos sobre la luz. We explained about the light, Y vivir en la luz es estar expuesto delante de Dios, que Dios te vea. and to live in the light is to be exposed in front of God, that God sees you. Ser sincero, transparente, To be sincere, transparent, y demostrarle tu corazón, o sea, tus pensamientos están de frente de Dios. and that your heart and your thoughts are in front of God. Y hoy yo te voy a traer una enseñanza. And tonight I'm going to bring you a teaching. Si alguno en algún momento dado And if somebody at some point, le ha ocurrido lo que yo le voy a contar ahora, this has happened to you, what I'm going to say now, usted ha estado en un lugar encerrado, quizás en la casa en la noche, maybe you've been in your house at night, y usted se ha tenido que levantar porque ha tenido que ir al baño o algún lugar de la casa, and maybe you had to get up to go to the restroom or someplace in the house, y no desea prender la luz and you don't want to turn on the light
¿Por qué usted piensa de que conoce el camino? Because you think that you know the way. Bueno, ya veo gente aquí riéndose. I already see people laughing. Y de momento, cuando tú abres la puerta And y suddenly comienzas a caminar, when you open the door and you start walking, te golpeas con algo. you hit something. Es que uno de los niños dejó algo en el medio y tú no te diste cuenta. It's that one of the kids left something in the middle and you didn't notice. Ella choca con la chancleta. The Con la mía apostle, siempre. she's always tripping with Porque en la the puerta está la shoes. chancleta. Because at the door there's the shoes. Hay otros que se dan con una silla o... Others hit Hermano, a chair. ¿por qué? Why? Porque tú no puedes ver en ausencia de luz. Because you cannot see when there's absence of Después light. cuando dices que te das el golpe, vienes y prendes la luz. Then when you hit yourself and then you turn on the light, Usted sabe que ya usted baja los angelitos y todo el cielo. you know, the angels from heaven descend and, Sí, ayúdeme. and you guys say, help me. Y piensa si hubiese prendido la luz. And you think if I had just turned on the light before. Y eso es lo que ocurre con las personas que están en tinieblas. And that's what happened with the people who are in darkness. Que siempre están tropezando That they're always stumbling porque no pueden ver. because they cannot see. Amén. Amen? Sigo hacia adelante. They continue forward. Dios, God, Hijo, Jesucristo, no vino a destruir tu vida. Son, Jesus Christ, He did not come to destroy your life. Ya nosotros teníamos una vida de pecado. We already had a life of sin, Sino Él vino a sanar lo que ya estaba destruido. but He came to heal what was destroyed. Él vino a reconstruir. He came to reconstruct. Por lo tanto, este mensaje debe de tocar mucho a los nuevos cristianos. So this message has to touch many of the new Christians. Porque si no lo saben, tienen Because que saberlo. Because if you didn't know, and you have to know this, Y los que nos están viendo que todavía no tienen a Jesús en su corazón, and those who are watching that don't have Jesus in their heart, que Jesús that Jesus no vino a acusarlos, did not come to accuse no you. vino a condenarlos. He did not come to condemn you. Él vino a salvarlos. He came to save you. Él vino a sanarlos. He came to Él heal. vino a liberarlos. He came to deliver. Amén. Amen? Comenzando por el alma. Starting with the soul. Y esta frase que le acabo de mencionar, And this phrase that I just mentioned, la voy a usar mucho durante esta predicación. I'm going to use it a lot in this preaching. No solamente es malo andar en la oscuridad porque siempre te vas a tropezar, Not only is it bad that to always walk in darkness because you're always going to stumble, sino también es malo creer que tú puedes andar en la oscuridad. but it's also bad to believe that you can walk in the darkness. ¿Alguien me está comprendiendo? Are you understanding me? Andar en lugares de tinieblas, de pecado, es malo. To walk in places of darkness and sin, it's bad. Pero creer que puedes andar por allí But thinking that you can walk there, es peor. it's worse Porque te engañas el corazón. because you deceive your heart. Y más adelante voy a estar hablando un poquito sobre estos problemas que tenía esta iglesia o estas iglesias dentro de Éfeso y Asia y por qué Juan escribe esta carta. And I'm going to be speaking about the problems that these churches in Ephesus and Asia had and why they write this letter. Y uno de los asuntos que estaba ocurriendo es que ellos estaban siendo influenciados, aleluya, And one of the things that was happening is that they were being influenced por unos pensamientos de gnosticismo. by thoughts of Gnosticismo, Gnosticism. ¿sí? ¿Y qué es eso? What is that? Pensamientos filosóficos. Philosophical thoughts. ¿Por qué? Porque antes de Jesús Before Jesus, ya habían muchos estudiosos de la vida, filosofías, there's a lot of people who would study philosophy. y decían que de qué se trataba el cuerpo y qué era el espíritu. And they would speak about what was the body and what was the spirit. No desde un punto de vista bíblico, Not from a biblical point of view, sino desde un punto de vista más de la mente del ser humano. but from the point of view of the mind of the human being. Y entonces, como la iglesia primitiva, And because the primitive church, aquella iglesia todavía no tenía una estructura tan clara
they didn't have a clear structure yet. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos una estructura, Today we have a structure. tenemos unos servicios claros, We have clear services, unas doctrinas específicas, specific doctrines, y la comunidad cristiana tiene sus universidades, and the Christian community, they have their universities, teólogos, theology, personas que hacen muy buenas predicaciones people who do very good preaching, y que estudian muy bien la palabra, and that they study the word, que hacen muy buenas traducciones y estudios bíblicos that they do good translation and studies a nivel universitario, at the university level. que se han, como decimos nosotros, se han quemado las pestañas leyendo. That they have burned their eyelashes studying. Pero en aquel tiempo la iglesia todavía estaba reuniéndose en hogares, But in that time, they were still getting together in the homes, en sinagogas. in the synagogues. Era una during that time. iglesia nueva, It was a new church. no era muy grande, It was not a big church. no como hoy que tenemos los grandes lugares, ¿verdad? Grandes edificios, casi estadios donde se reúnen miles y miles de personas. Not like today where we have like mega churches or like stadiums where a lot of people gather. Entonces ya aquel pueblo tenía conocimientos de filosofías. So that people already had knowledge of philosophy. Y una de las cosas que pude encontrar para traerles esta prédica y esta enseñanza And one of the things that I could find to bring to this preaching and es teaching información extra bíblica is de los extra biblical filósofos de la época, information of the philosophical sí, eso mismo habla. Hay philosophers of that time. Y decían que el cuerpo no importa, These philosophers would say that the body didn't matter, que la carne es irrelevante that the flesh is irrelevant, y que el espíritu era puro, and that the spirit is pure. que el pecado que se practicaba en la carne no afectaba la comunión espiritual. That the sin that was practiced in the flesh did not affect the fellowship. O sea, ellos tenían el Spiritual. concepto, y todavía mucha gente lo tiene, And they had a concept, and still a lot of people have this concept, que el cuerpo es una cosa, el espíritu es otra, y lo que haga el cuerpo no le afecta al espíritu, y el espíritu no le afecta al cuerpo. They would think that the body is one thing and the soul is something else, and the spirit is something else, and they think that what happens in the body doesn't affect the spirit. Y eso había entrado en la iglesia de Jesucristo. And that had entered into the church of Jesus Christ. Entonces tiene que venir el apóstol que ya tenía los fundamentos de la fe So the apostle that had the foundations of the faith clear had to come, y escribe esta carta. and he writes this letter. Muchos pensaban que ya habían alcanzado un nivel superior estando sobre la faz de la tierra. Some of them thought that they had already gained a superior level, even being here in this earth, En su espíritu. in their spirit. O sea, ya ellos podían hacer lo que quisieran con la carne porque su espíritu ya estaba arreglado con Dios. They said they would think that they could do whatever they wanted with their body because their spirit was already good. Ya no hay problemas con los pecados. There was no more problem with the sin. Y la iglesia comenzó ingenuamente, And the church started in January, ¿sí? In- Inocentemente, innocently, a mezclar una cosa con la otra to mix one thing with another, y comenzó un autoengaño. and there was a self-deception. Y muchas personas hoy aquí en el cristianismo moderno A lot of people in the modern Christian viven con esta situación. church, they live with this situation. Y nosotros podemos caer en esto. And we can fall in this. Usted no está fuera de caer en esto. You're not exempt from falling into this. Porque usted se puede creer que ya lo alcanzó todo. Because you can believe that you already reached everything. Y que no importa lo que usted haga en el cuerpo, And it doesn't matter what you do in the body, si lo alcanzó todo en el espíritu, if you reached everything in the spirit, y dice que el cuerpo ya no peca, and you say that the body doesn't sin, y que lo que haga en el cuerpo todo está bien. and everything in the body is fine, Y muchos cristianos andan así. and many Christians live that way.
Especialmente cuando dicen, ya aceptaste a Cristo, ya tú eres salvo, no importa lo que pase, tú eres salvo. Especially those who say that oh, you already accepted Christ, that's fine, that everything is well. Entonces, este pecado no era un pecado moral en sí, So this sin was not a moral sin, algo tipo, un pecado que estuviese practicando, sino que era un pecado directamente a lo que era la doctrina de Cristo. something that was, it's not something that is a practice, but it's something that comes against the doctrine of Christ. Y se consideran que esta gente estaban haciendo ciertos tipos de pecados simplemente por ingenuos. And it's thought that these people were making this kind of sins just because they didn't have the knowledge. Por eso mencioné que era la iglesia primitiva y que muchos de ellos no tenían el conocimiento de cómo vivir la vida en Cristo. And that's why I mentioned that it was the primitive church, and a lot of them did not have the teachings or the understanding of how to live the life in Christ. Acuérdese que dije en la clase anterior que Juan ya era una persona muy adulta entre los años 85 y 95 después de Cristo. Remember that John? Juan, dije Juan, ¿verdad? O dije Pablo. John was already an older person when we're speaking about this part of the text. Y entonces, él escribe el versículo número 8. And he writes, Dale para arriba. verse number 8, Donde, ¿se acuerdan que yo le dije en la clase anterior? Los dos primeros anteriores, versículos 6 y 7, son el corazón de esa carta. and then the previous verses 6 and 7, they are the heart of this letter. Pero el 8 Verse 8 dice, says, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. if we say that we have no sin, we deceived ourselves, and the truth is not in us. Y este es el texto bíblico que yo voy a desarrollar ahora. And this is the text that I'm going to develop right now. Porque él trae una confrontación. Because it's bringing a confrontation. Juan habla tan bonito y escribe tan bonito en sus cartas que tú sientes como que no te están llamando la atención. John writes so beautiful in his letters that you feel that they're not calling your attention. Juan se parece a mí más o menos. I think he was like me. Nadie se da cuenta que le están llamando la atención. Nobody knows that they are they're being Pero si corrected. usted nota, él está llamando la atención. Hay But una if- confrontación. But if you see, he's like correcting and confronting them. No es el estilo de Pablo, It is not like Él- Paul's es style, el estilo de Juan. but this is the John. Y él está diciendo de una manera muy bonita, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. He says very beautifully, if we say that we have no sin, we deceived ourselves and the truth is not in us. Entonces, en la humildad de Juan, él está diciendo, nosotros So in the humbleness of John, he's saying us, tenemos we have pecado. sin. Pero se está refiriendo realmente al pecado que ya había en la comunidad cristiana en Asia Menor. But he's referring to the sin that was already in the church of Asia Minor. Y él dice, ya hay un pecado. He's saying there is already a sin. Y él está diciendo, tú no puedes decir que no tienes pecado, porque te estás engañando. And he's saying you cannot say that you have no sin because you are deceiving yourself. Y la verdad And the truth no está is en not nosotros. in us. Vamos a romper por ahí para abajo a enseñar esta palabra poderosa. Amén. We're going to continue there and to teach this powerful teaching. El mayor peligro no es que el diablo te engañe. The worst danger is not that the devil can deceive you. El mayor peligro no es que la gente te engañe. It is not even that people deceive. Todavía hay un peligro peor. There is a worse danger. ¿Sabe lo que voy a decir, verdad que sí? You know what I'm going to say, right? Que yo me engañe. That I deceive myself. O sea, que yo puedo caer en un autoengaño So I can fall in dando ciertas an auto deception, cosas por bueno. given thinking that certain things are good. Yo podía dar testimonio de esto. I can give testimony of this. Yo he creído cosas I believe things, y yo he caído en un autoengaño. and I've fallen in auto deception No estoy diciendo que he caído en un engaño ahora. or self deception. I'm not saying that I've fallen in deceit. Estoy Right hablando de now. experiencias de vida. I'm speaking about life Que tú experiences. tienes una creencia, crees algo de una manera y después te das cuenta de que tú te autoengañaste. That you have now experiencing certain things, and you see that you self deceive yourself. Y hoy usted está haciendo un análisis, ¿verdad? Interior
para ver si hay algo que el Señor quiere sacar de ahí. And tonight you're making an analysis to see if there's something that the Lord wants to take out. Engañamos. Deceive Significa panomen, means panomen, que significa which del means griego, in Greek, o algunos dicen plana some say o plana planomen, or planomen, extraviar, to lose, sacar del camino correcto, to take out from the right path, desviar, deviate, vagar, to stray, caminar por un error, to walk in a mistake, apartarse de la verdad. to be separated from the truth. O sea, bíblicamente para el griego de la época, históricamente hablando, yéndonos a la historia según Juan, eso es lo que él está diciendo. So biblically, according to this time, this is what John is saying. O sea, si nos engañamos, nos estamos saliendo del camino correcto. So if we deceive ourselves, we are getting out of the right path. Te estás extraviando, You're getting lost. te estás desviando, You're deviating from the path. estás cometiendo un error, You're making a te mistake. estás apartando de la verdad. You're separating from the truth. Y aquella iglesia estaba pasando por esa situación, And that church was going through this situation. que poquito a poco That little by little, creían en Jesús, they believed in habían Jesus. entregado su vida a Jesús, They had given their life to Jesus. pero continuaban con un pecado. But they would continue with the sin. Por eso Él está diciéndoles, That's why he's telling them, si decimos que no tenemos pecado. if we say Somos that, aleluya. that we have no sin, Está confrontando el pecado de la iglesia. he's confronting the sin of the church. No a todos, porque no todos, no es la iglesia en general, era parte de la iglesia, pero había una parte de la iglesia que estaba pasando por esto. Not everybody, because not everybody was going through this, but a part of the church, the part of the church that was. Y lo interesante es que estaba creyendo que estaba haciéndolo bien And the interesting thing is that they believed they were doing it right, y lo estaban haciendo mal. and they were doing it wrong. ¿Cómo yo puedo apoyar esto desde el Viejo Testamento? Yo me puedo ir a Jeremías capítulo 17, versículo 9. How can I support this from the Old Testament? We can go to Jeremiah. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? We're going to go to Jeremiah 17:9, and it says, "The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it?" Y uno se llena, la gente se llena de sentimientos, de emociones. ¿Y cuántos errores la gente no comete por sentimientos y emociones? And the people get full of emotions and feelings. And how many mistakes don't we make because of feelings and emotions? Siempre les he dicho, I always said, cuando usted esté muy contento, nunca haga una promesa, when you are happy, don't make too happy, don't make a promise. porque después se arrepiente de la promesa que hizo. Because then you are going to repent from that promise. Y cuando usted esté enojado, And when you are mad, no tome decisiones. don't take decisions. Hay momentos en la vida que usted tiene que estar con la mente fría, calmada, para poder tomar decisiones. There's a moment in your life that you have to be calculating for the decisions that you're going to take. Porque el corazón y las emociones te pueden engañar. Because the heart and the emotions can deceive you. Entonces, imagínese aquel pueblo en aquel entonces que se encuentra sirviéndole a Jesús, So imagine that people that are found serving Jesus, pero viven nuevamente como el mundo. but live again with the world. Entonces, ¿qué confusión debe de haber en un corazón así cuando le dicen, hello? So what confusion is there in the heart when they tell them hello? Texto principal, siempre mantener el texto principal acá. ¿Amén? Porque te está diciendo, te estás engañando. Because they're saying you are being deceived. Sácame luz, 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 luz. Uno de los temas que yo me acercaría a darle a esta predicación One of the topics that I would speak about in this preaching
sería, y el Señor me ministraba esto, los que dicen que no tienen pecado. Would be those who say that have no sin. Porque esto pega especialmente a aquellos que siguen viviendo la vida como quieren, This is for those who pero want to quieren live their servir a life. Jesús. They want to live their life however they want, but they want to continue serving Jesus. Pues parece que este mensaje es para ellos, It seems that message is for es them. para todos, It's for everybody, para que no nos engañemos so that we are not deceived, y que analices tu vida and that you can analyze y your yo life, analice mi vida también. and I can analyze my life as Analizo well. mi corazón. I analyze my heart. Cuidado con las emociones. Be careful with the emotions. Cuidado con los sentimientos. Be careful with the feelings. Cuidado con lo que prometes. Be careful with what you promise. Cuidado con las discusiones. Be careful with the fights. Hay un texto, sí, hay un texto muy poderoso que está en Proverbios capítulo 14, 12, que usted lo conoce, We're going to be seeing a very powerful verse in Proverbs 14. que dice, hay caminos que al hombre le parece rectos, derechos, pero su fin es camino de muerte. It says on Proverbs 14, verse 12, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. O sea, que el hombre en sí mismo, So man, en su propio pensamiento, in his thought, puede creer que está bien can believe that he's right porque no está firmado en los pensamientos de Dios because he's not firm in the thoughts of God. y pensando que va bien, And thinking that they're doing things right, va mal. they're doing it wrong. Son de muerte. They're of Y death. muerte es pecado. And death is sin, Es separación de Dios. separation from O God. sea que estamos hablando de un asunto serio, So it's a serious issue. donde la iglesia Where the tiene church que comenzar a analizar, Has to analyze. a tomarlo con respeto, They have to take it with respect porque se te puede ir la vida aquí. because you can die here. Voy a leer Santiago capítulo 1, versículo 22, We're going to be in James chapter 1, verse y él nos 22. dice, sed hacedores de palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Says, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. O sea, estamos hablando de gente We're speaking about people. que escuchan la palabra, They hear the word, pero no lo practican. but they don't practice it. Y tú se la puedes dar y se la puedes poner lo más bonito. Tú puedes ser el pastor más lindo que agarras la oveja hacia y le das hasta el biberón. And you can be the pastor that, you take that sheep and you even give him milk in a bottle. Sí, le compras el mejor shampoo y le salgan las pulguitas y la mantienes limpia. For your sheep, you buy the best shampoo and to take out the fleece and you maintain it beautiful. Pero se va y sigue cogiendo sus pulguitas por allá. But they continue leaving and they get the fleece Se somewhere else. se va a cometer pecado. They go and they commit sin. Le voy a decir un ejemplo. I'm going to give you an example. No sé si esto a usted le ha ocurrido, o estas son cosas que solamente le ocurre a este siervo que está aquí. I know this happened to you or these are things that only happen to me. Imagínese que nosotros que vamos de ciudad en ciudad haciendo misiones, y de momento usted dice, yo no necesito el GPS. Imagine, like us that we move from city to city and that at some moment we say, I don't need the GPS. Y que el GPS es una bendición tecnológica. And the GPS is a blessing. A Gloria a technological Dios por el blessing. GPS. Amen. Cuando Glory to God. cuando se usa bien, está bien. Amen. When you use it right, it's good. Ese te lleva directamente a donde están los burritos. It takes you directly where the burritos are. Ya sabes, no te pierdes. You Pero hay know. ocasiones que uno dice, no voy a usar el GPS, But there's times that you say, I'm not going to use the GPS. y de momento te encuentras dando vueltas. And then you're like circling around the same Y tú place. no sabes ni dónde estás metido. And you don't even know where you are at. Pero como tú deseaste irte sin el GPS, But because you wanted to go without the GPS, digo, eso a mí me pasó. Usted no le ha pasado, ¿verdad? that's happened to me, not Ok, to you, right? solamente a mí me pasó. Okay, only ¿Y sabes qué me ocurrió? happened to me.
Hermano, You know, yo he estado en ciudades dando vueltas y vueltas por hora y yendo por un lugar y salgo por otro. I've been in cities, just going around and getting into one place, getting out in another place. Eso ocurre cuando tú no tienes la palabra. That happens when you don't have the Cuando word. tú no tienes la palabra, When you don't have que the es el word GPS. in the GPS, Samuel, el usa, Which is the usa. Tú estás perdido. you are lost. Estás perdido. You're lost. No sabes a dónde llegar You don't know where to get to porque la palabra es lo que te guía. because the word is what guides you. Esos son textos que yo leí en la clase anterior. These are verses that I read on the previous preaching. Sí, en la predicación anterior hablé de eso. I talked about this. Lo importante que es la palabra de Dios. How important is the word of God? Hermano, nosotros venimos al templo de Dios, a la casa de Dios, a adorar su nombre. When we come to the temple of God, to the church of God, to worship His Y name bendecirlo a Él. and bless Him, Y se derrama la unción. and the anointing is Y poured down, danzamos y nos gozamos en la presencia de Dios. and we dance and we rejoice in the presence of the Y Lord, hasta profetizamos. and we even prophesy. Pero cuando usted se va a su casa, But when you go home, usted no puede quedarse con esa unción. you cannot stay with that anointing Solamente. only. Usted tiene que llevarse la palabra. You have to take the word. O sea, y si aquí se ha dado, si un lugar donde se predica la palabra es este lugar. And if there's a place where the word is preached, it's in this place. Digo esta frase con sencillez y con humildad I say this phrase with humility y con respeto a las iglesias y a los pastores. and with respect to the pastors and the churches. Simplemente estoy siendo asertivo de que aquí se enseña muy bien la palabra. I'm just being assertive that here we teach the word well. Pero si usted se va a su casa But if you go home y usted no estudia la palabra, and you don't study the word, o por lo menos ver una predicación, or at least hear preaching, vuelve y pone en el YouTube y ve al apóstol allí predicando. you don't put YouTube and you at least see the apostle preaching, O abre la Biblia or open the Bible, u ora. or pray. ¿Qué va a ocurrir? What's going to happen? Usted no se puede sostener. You cannot sustain Por eso es yourself. que hay muchas personas que no se pueden sostener That's why there's a lot of people that cannot stand it, por or la cannot be sustained, importancia que tiene la palabra. because of the importance that the word has. Yo puedo, vuelvo y repito, That I repeat, estar en este lugar I can be in this place bajo la unción del Padre, under the anointing of the del Father Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Pero si yo me voy lleno de unción But if I live full of y anointing vacío de la palabra, and empty from somos the word, el usa. Porque eso está ocurriendo en muchos lugares. because that was happening in many places. Gente que está yendo buscando una unción del pastor que está al frente, People looking for an anointing of the pastor that is in front, pero no se pueden sostener but in their own life they cannot porque sustain están themselves vacíos de la palabra. because they are empty on the word. Y no estoy hablando simplemente de leer la Biblia sin entenderla, estoy hablando de un entendimiento de la palabra del Señor. And I'm not speaking about reading the Bible without understanding, but having that understanding of the word of God. Vamos a seguir hacia adelante. We're going to go forward. Le dije que esto se lo voy a repetir en varias ocasiones. I said I was going to repeat this in different times. Acuérdese Moment. que Dios, Remember that a God, través de Jesús, through Jesus, no vino He did not come para destruirte. to destroy you. Él vino He came para sanarte to heal you y para libertarte. and to make you free. Vamos a hablar un poquito del pecado. We're going to speak about sin. Entrando al versículo, si decimos que no tenemos pecado. Puedes decirlo allá. It says, if we say that we have no sin, Si usted nota bien lo que está diciendo el texto bíblico en la pantalla, if you see what the verse is saying, él no está diciendo He's si not saying, decimos que no cometemos pecado He's not saying if we say that we don't commit any sin, o que he sido tentado para pecar. or that I've been tempted to sin. Él está diciendo, si decimos que no tenemos He's saying, pecado, if we say that we have no sin, ¿qué quiere decir eso? what does that mean? Que hay pecado envuelto. That there is sin involved. No se confunda con las palabras de Juan.
Don't get confused Él está diciendo with his que hay word. pecado envuelto, He's saying that there is a sin involved, según los textos bíblicos anteriores. according to the previous verses. Pecado, Sin, en griego, in Greek, omartia, sin más, omartia. omartia. Y le voy a dar una definición de esta palabra para que tenga un contexto histórico de ello. And I'm going to give you a definition of this word so you can have a historical context. No dar al blanco, It's not to hit the target, fallar el objetivo, to fail from getting to the objective, desviarse de Dios. to deviate from God, Rebelión contra Dios rebellion against God, y condición pecaminosa. and sinful condition. O sea, está hablando de que pecado It's speaking that sin es irse en contra de Dios. is going against God. O sea que cuando usted comete, cuando usted comete un pecado, So when you commit a sin, usted entra en una rebelión. you enter into a rebellion. Hay rebelión por ingenuo, no a propósito. There's a rebellion for ignorance. O sea, que hay personas So there's people que si no conocen que están haciendo mal, that if they don't know that they're doing wrong, continúan haciendo mal. they continue doing that evil Sí, thing. pero es un tipo de rebelión silenciosa. But it's a type of quiet rebellion. Está la rebelión natural, There is a natural rebellion, que es la rebelión por tu caída. Todos los que caímos de la gracia, ya automáticamente, usted eso lo hace pecador. that is because we fell short of the glory of God, and that already makes you a sinner. Entonces, allá afuera hay muchos pecadores naturales sin arrepentirse. So out there, there's a lot of natural sinners without repenting. Pero hay cristianos But there's Christians que están cometiendo pecados, that they are committing sin, no porque, como dije anteriormente, porque quieran cometerlo, sino por ignorancia. not because they want to do it, but because of ignorance. A un punto muy importante que yo quiero mencionar, porque lo quiero decir por los nuevos creyentes y por la gente que por primera vez está viendo una predicación cristiana. I want to say this for the new believers and those who, are new and receiving this and haven't really heard of these teachings. Hay muchas personas que sí, están en pecado y viven en el mundo, Yeah, there's a lot of people who, yes, are in sin and they live in the world, pero todos estábamos ahí. but we were all there. O sea, no es él nada más ni ellas, todos estuvimos allí. It's not just him or her, we were all there. Pero nos decidimos seleccionar a Jesús, irnos del bando de Jesús But we said we were going to go on Jesus' side a través de su sangre. through his blood. Pero todos estuvimos allí. But we were all there. Quiero usar un texto bíblico que está en Romanos capítulo 3, versículo 23. I want to use a verse in Romans 3, Por cuanto verse todos 23. pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. And it says in Romans 3, verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Todos pecaron. It says we all sin. Todos éramos rebeldes. We all were rebellious. Todos estábamos en contra de Dios. We were all against God. Usted, por más lindo que se vea ahora en la presencia del Señor, es porque Él nos limpió con su sangre. Qué lindo nos vemos cuando Cristo nos limpia con su sangre. We can look beautiful now that we're in the presence of the Pero Lord because He todos- has redeemed us through His blood. But all of us Todos pecamos sin, y todos caímos de la gracia. and we all fell short. Quiero que me acompañe un momento al Viejo Testamento ahora. Let's go to the Old Testament now. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 7, 20? Ecclesiastes Ciertamente no hay hombre justo en la tierra 7:20. que haga el bien y nunca peque. It says, for there is not a just man on earth who does good and does not sin. El predicador dice, The preacher says, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. there is not a just man on earth who does good and does not El único sin. que lo hizo fue Jesús. The only one that did it was Jesus. Entonces, aquí hay una enseñanza confrontativa. So there's a confrontational teaching. Acuérdense que esto es una confrontación con amor, porque Juan predica de una manera amorosa. Remember that Hay una this is enseñanza confrontativa this is a confrontation with love.
Y él dice, todos pecan, And he's saying, we all sin. todos cayeron, We all fell short. no hay ni uno. There's not one. Entonces podemos ver esta enseñanza tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento. So we can see this in the New and the Old Testament. Vámonos un momento a Salmos capítulo 51:5. A ver qué nos dice el salmista. We're going to go to Psalms 51:5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. O sea, que cuando tú naciste siendo pecador. So when you were born, you already were Somos born being aleluya, a sinner. aleluya, 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 aleluya. Y viene con un pecado de herencia. And it comes with a sin of inheritance. O sea, que nos alcanzó el pecado de Adán de miles de años, nos alcanzó. So the sin Y of de Eva. Adam reached to us from millions of years, thousands of years. Vamos más adelante. Let's go ¿Qué nos forward. dice Primera de Reyes capítulo 8, 46? 1 Kings 8:46. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque. ¿Lo tienes A ver. ahí? Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque y estuviera airado contra ellos. Y los entregaré delante del enemigo para que los cautive y lleve a la tierra enemiga, sea lejos o cerca. When they sin against you, for there is no one who does not sin, and you become angry with them and deliver them to the enemy, and they take them captive to the land of the enemy, far or near. Y en este punto And at this point, es un respaldo de los textos anteriores. it's a backup from the other verses, Salmo, aleluya, 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 porque el hombre peca. because man sins. Que está en la naturaleza humana. It is in the nature of man. Y aún dentro de ese pueblo And even inside those people, que está ocurriendo hoy en día. O sea, yo tengo que traer esto al futuro, lo que está ocurriendo hoy en día. that it's happening, even today, we have to bring this Si to la the iglesia future. se piensa que se está escapando de eso, no, eso está dentro de la iglesia también. If you think that the church is escaping from this, no, you're inside the church too. Yo no lo sé, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. I might not know it, but the Holy Spirit Dios does. sí lo sabe. God knows. Hermano, ¿cuánta gente nueva está llegando a la iglesia y cuántos viejos que llevan muchos años en el Evangelio How many new people are coming to the church and how many que todavía people with years in the gospel? están luchando con la concupiscencia? And they're still fighting against the lust. Y los hermanos que están llegando nuevos, And those who are arriving and are new, no se crea que en 24 horas ya son santos 3 veces santos. O sea, son, don't think that in 24 hours they're already holy, holy. o sea, lo que quiero decir con esta frase coloquial es What I que wanna say is- están pasando por un proceso y el Señor los está restaurando. They're going through a process and the Lord is restoring them. Y les quiero decir un ejemplo. And I want to tell you an example. Se ha comprobado estadísticamente, científicamente, Been proven scientifically que mucha gente cuando llega a la ancianidad that a lot of people, when they get to their older age, se vuelven más espirituales. they become more spiritual. Porque cuando ya crece y tienen una madurez humana, Because when they grow and they have spiritual maturity, comienzan a buscar lo divino. or spiritual maturity, as they grow, they start to look more for what it's divine. Porque saben que también el tiempo es corto. Because they know that their time is short. Usted sabe que los que son mayores saben que están más cerca de ir al otro lado más rápido que un joven. Eso es lo Those que se who espera. are older, they know that they are closer to go, to the other place because of their age. Y muchos de ellos saben que necesitan a Dios. And many of them know that they need God. Dice, ya estoy envejeciendo, They say, I'm already old. ya no tengo las fuerzas cuando tenía 20 años, I don't have the strength as when I was 20. tengo necesidad de Dios. I have a need of God. Tengo que mirar para arriba. I have to look up. Y muchas preguntas se hacen a esa edad. And many questions are done at that age. En Isaías capítulo 6, versículo 5 dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, ¿lo tienes ahí? Ujú. Capítulo 6, versículo 5. Él mismo declarándose inmundo de labios, porque siendo hombre inmundo, ¿qué?
¿El 8? 5. 6:5. Habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. It says, "So I said, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King and the Lord of hosts." O sea, él está diciendo He's saying, su indignidad. O sea, yo no merezco estar delante de la presencia de Dios. he's saying, I don't deserve to be in front of the presence of the Lord. Yo no merezco experimentar una cercanía con Dios. I don't deserve to experience this closeness with the Lord. Y hoy muchos de nosotros And today, many of us, pasan por este proceso. we go through this process. Porque cuando tú maduras y tú entiendes que tú has sido pecador y sabes de dónde Dios te sacó, Because when you're mature and you know that you have been a sinner and you know where the Lord took you out from, hay momentos que tú te sientes indigno de estar en la presencia de Dios. there's moments that you feel unworthy to be in front of the presence of the Y que Dios Lord. venga y te bautice con su Espíritu Santo. And that the Lord comes and He baptizes you with His Holy Spirit. Y eso es una buena reflexión. And that's a good reflection. Porque eso está diciendo Because that is saying que hay un arrepentimiento envuelto. that there's Somos repentance involved. Cuando tú sabes When you que tú know no mereces a Dios, that you don't deserve ni God la santidad de Dios, and the holiness of God, quiere decir de que tienes un corazón arrepentido. that means that you have a repentant heart. Cuando te cansas del pecado y de hacer maldad, When you are tired of sin and doing tú evil, dices, si esto no hubiese ocurrido. you say, if this just hadn't happened, Porque el pecado es vergüenza. because the sin brings shame. O sea, uno se siente como que se ensucia. We feel like we're dirty. Pero cuando tú vienes a Cristo, But when you somos come to aleluya. No porque tú llegaste, sino porque Él te alcanzó. not because you arrived there, but because He reached you. Porque tú no estabas buscando, Él te alcanzó. Because you were not looking for Him, but He reached you. Aleluya. Acompáñenme a Lucas capítulo 5, 8. Vamos a ver lo que dice Pedro allí. Look, we're going to go to Luke 5 5:8. capítulo 8. Y este pasaje es uno de los pasajes que me llama mucho la atención. Dale un poquito para atrás. Un poquito para atrás. Esta es la pesca milagrosa. This is the Ahora dale para el miracle. frente. Está la pesca milagrosa de Pedro. Jesús le da. Después de hacer la pesca milagrosa, After Que él the sabía. miraculous, que después Fishing. un experto pescador that he was an expert fisher, que está toda una noche pescando, that he is all night fishing, que no agarró nada, that he did not get anything, y de momento el Señor le envía a tirar la red and then the Lord tells them y se le rompía la red. to throw the net, and the net Y la got respuesta broken. de este muchacho joven y emocional, porque Pedro era bien emocional, And the answer of this man, which was very emotional, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. when Simon Peter saw it, he Aleluya, fell down at aleluya, Jesus' knees, aleluya. saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." El crucificado. The crucified. Él no sabía, él estaba comenzando a conocer a Jesús. He didn't know, he just met Jesus. Él sabía de Jesús, pero no había tenido una experiencia con Jesús. He knew about Jesus, but he hadn't had an experience Y with cuando él him. ve esta maravilla, este milagro, And when he sees this miracle, this hermano, wonder, para que alguien caiga de rodillas delante de otro hombre y hay un reconocimiento. for someone to fall on their knees and to be their recognition. Y usted ve que dice Señor con S mayúscula And you say that it says Lord with the capital letter, y él reconoce su pecado. and he's recognizing his sin. Dice, ante ti, It says, before yo you, soy pecador. I am a sinner. ¿Quién eres tú? Who are you? Y este milagro. And this miracle, Somos aleluya. ¿Quién puede hacer esto por mí? who can do this for me? Tú te tienes que preguntar, You have to ask yourself, ¿y Dios hará una pesca milagrosa por mí? can God do miraculous fishing for me? Tal vez no haga la misma pesca milagrosa, Maybe not the same one, pero te aseguro que Dios va a hacer algo diferente, pero va a hacer algo por ti. but I guarantee you that God is going to do something
something different, but he's going to do Porque Dios lo something. hace de diferentes maneras. Because he does in different Y ways. Dios va a tocar tu corazón And God will touch your heart hasta que llegue el reconocimiento until there's a recognition de quién tú eres. of who he is, Porque cuando tú reconoces que tú eres pecador, of who I am. Because when you recognize that you are a sinner, tú vas a reconocer que tú necesitas de Dios. you're going to recognize that you need from God. Porque no hay manera de tú alejarte del pecado si es que no hay una aceptación. Because there's no way for you to be separated from the sin if there's no recognition of God. Pedro, Peter, aunque fuera un hombre emocional, even if he was an emotional man, ciertamente fue impactado. he was impacted. La maravilla, el milagro lo impactó. The wonder, the miracle impacted him. Desde entonces comenzó Pedro su ministerio con Jesús. From there, Peter started his ministry with Jesus. También se añadió Juan y su hermano. And then also his brother John was Esta added. prédica yo la di hace un tiempo atrás. I also gave this preaching some time ago. Eso está ahí en Lucas capítulo 5, versículo 8. It's in Luke 5, verse 8. Y voy a leer rápido, Álvaro, lo que lo recoges y lo buscas allí. 1 Timoteo capítulo 1, 15. Dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de las cuales yo soy el primero. Escribe Pablo a Timoteo, So Paul los wrote- hombres más cercanos a Dios nunca se van a sentir superiores. 1 Timothy 1:15, this is a faithful saying and worthy of acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am a chief. Aunque tú tengas a Jesús, Even if you have Jesus, hay algo que tiene que estar sobre de ti. there's something that has to be over Y la you. humildad. It's the unity, Humildad. humility, La humildad. the humility. Porque la humildad te va a hacer siempre reconocer, Casi como so- dijo el apóstol, dentro de los pecadores, yo soy el primero. Because the humility will make you recognize, like the apostle said, in a world of sinners, I am a chief. Y esto lo hace ver como una persona que estaba totalmente sujeto a Dios. And this makes it seem like a person that was Somos submitted to aleluya, God. aleluya, aleluya, dice el Señor. Reconoce su Recognize. humanidad He's recognizing his humanity. y que es Cristo y la gracia sobre él. And that is Christ and his grace over him. O sea que todos los que hemos venido a Jesús, All who have come to Jesus, los que hemos aceptado al Señor that we have accepted the y nos Lord, mantenemos en esa humildad, and we are maintaining that humility, en esa mansedumbre, in that meekness, estamos reconociendo we are recognizing que es Jesús. that it's Jesus, Y él dice, Jesús that he is Jesus, está sobre de ti. that he is over me. Somos aleluya, 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 aleluya. El Señor recibe a los humildes The Lord receives the humble y a los mansos, and the meek, porque los mansos because those who are son aquellos meek que se dejan enseñar, so are those who se dejan- allow themselves to be se taught. dejan dirigir. They allow themselves to be directed. Por eso es que el Señor nos cubre, That's why the Lord covers us. porque los altivos, Because those who Él are los ve de lejos. prideful, the Somos- Lord Shana, watches mana, them lusa, from lusa, apart, lusa, from lusa. far apart. Él quiere gente dependiente de Él, He wants people who are dependent on Him, que no se muevan that they don't move hasta escuchar su voz. until they listen to His voice. No voy a hacer nada hasta que tú me digas. I'm not going to do anything until you tell me. Y cuando tú me digas And when you tell me y me des instrucción, and you give me the instruction, echamos aleluya, aleluya, entonces yo sigo hacia adelante. then I'll go forward. Porque somos dependientes de Él. Because we are dependent on Him. Porque tú reconoces quién eres tú Because you recognize who you are y de dónde tú vienes. and where you come from. No es para que te agobies, hermano. It's not for you to be anguished in No this. para que sufras del pasado de tu vida. It's not so that you suffer from your past. Es para que siempre tengas memoria It's that for that you always have a memory que hay un Salvador that there is a Savior y a quien yo le debo who I am in debt, agradecer and I want to be grateful. todo lo que Él ha hecho por mí. Everything that He has done for me. Sigamos hacia adelante, hermano. Cerramos esta parte aquí. Sigo hacia adelante We continue forward. en el texto principal. La verdad no está en nosotros. We're going to go to 1 John 8, where it says, and the truth is not in us. Sí, nos engañamos a nosotros mismos. El que se engaña, ya explicamos el engaño, y que la verdad no está en nosotros.
So we already explained No está en deceit, vosotros. and we are now in the truth is not in Esta us. palabra yo la había dado anteriormente, pero la voy a repetir porque esto tiene que caer en esta predicación. Dice, I'm going to repeat this because this has to fall in this preaching. aletheia, Aletheia, que significa verdad en griego. which means truth in Greek. Definición, Definition. es una verdad absoluta. It is an absolute truth. Es la única. It is the only one. Cuando está hablando de la palabra verdad, When he's speaking about the word truth, que es Cristo Jesús, that is Jesus Christ, que es absoluto, that he's absolute. dice, si tú dices que no hay pecado, If you say that there's no te sin, estás engañando you are deceiving yourselves, y Cristo no está. and Jesus is not there. La verdad es la realidad de Dios en el cielo The truth is the reality of God in heaven, y todo lo que está en la línea con Dios and everything that is aligned with God es la verdad. is the truth. Por eso yo tengo que buscar siempre la dirección de Dios, That's why I always have to look for the direction of God, porque yo tengo que estar alineado al reino. because I have to be aligned with the kingdom. Sinceridad Sincerity y ser una persona auténtica. and being an authentic person. Y según lo que está trayendo Juan aquí, And according to what John is bringing here, la verdad the truth es una revelación de Cristo is a revelation of Christ en tu vida. in your life. Cuando tú tienes la revelación de Cristo en tu vida, When you have the revelation of Christ tú in your tienes life, la verdad. you have the truth. Y esta gente se estaba yendo de la verdad. And these people were going away from the truth. En Juan, y este punto es muy, somos aleluya, aleluya, aleluya. Este punto es bien importante. Now, this point is very important. Escúchame esta ala de acá. Porque Juan capítulo 14, versículo 6, John 14, verse es el 6, mismo Juan que está escribiendo la primera carta, is the same John who's writing that first letter. y vas a ver el seguimiento de Juan que lo hace también en el Evangelio. And you're going to see how John also does it in the gospel. Y en el Evangelio él dice, And in the gospel, yo he soy el says, camino, la verdad y la vida. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. Y nadie viene al Padre No one comes to the Father si no es por mí. except through me. Jesús te dice, Jesus tells you, yo soy el camino, I am the way, la verdad the truth, y la vida. and the life. Llama aleluya, 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 aleluya. Por eso es que el que está en pecado That's why the one that is in sin no está en la verdad. is not in the truth. Y la verdad es Cristo. And the truth is Jesus. Y si no está en Cristo, It's Christ. And if it's not que in es el Christ, camino who's the way? y es la vida, And he's the life. tampoco tienen vida. They don't have life then. Pero los que están en Cristo But those who are in Christ, están en el camino they're in the way y tienen vida. and they have life. Aleluya, aleluya, aleluya. Álvaro Ramos tienen vida We have life simplemente por estar en Jesús. just because you're in Jesus. Sigamos hacia adelante porque también en Juan ahí, el mismo Juan está respaldando ese texto principal de Primera de Juan, en Juan capítulo 8, versículo 32. Y dice, y conoceréis la verdad, que lo leímos en la clase anterior, y la verdad os hará libres. Now we are confirming this in of what he says in John 8:32, where he says, "And you shall know the truth, and the truth shall make you free." Dale un poquito para abajo, para atrás. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. It says, "Then Jesus said to them, to those Jews who believed in him, if you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you free." Y Juan está explicando en el Evangelio, And John is explaining in the gospel, no es asunto de filósofos. it is not about philosophy. Él está diciendo, esto no es un asunto de lo que creen sobre el cuerpo y el espíritu, es lo que está diciendo Jesús. It's not an issue of those who believe in the body and in the spirit, but it's about what Jesus is saying. Y dice, para tú ser discípulo, He's saying for you verdaderamente, to be a true tienes que estar en la disciple, palabra. you have to be in the word. ¿Y quién es la palabra? And who's the word? Jesús. Jesus.
Entonces, cuando tú tienes a Jesús, que es la palabra, So when you have Jesus, who is the Word, y ahí están los mandamientos del Señor, and they are the commandments of the están las Lord, enseñanzas de the Jesús, teachings of Jesus, está la enseñanza de la predicación del Sermón del Monte, the teaching of the Sermon of the Mountain is there. todos los libros que escribieron los apóstoles All the books that the apostles wrote y otros escritos. and other writings. Y él dice, y cuando tengas a Jesús He says, and when you have y Jesus tengas la palabra, and you have the Word, sabrás la verdad. you will know the truth. Aleluya, aleluya. ¿Tú quieres la verdad? You want the truth? Conoce la palabra. Know the Word. ¿Y qué va a ocurrir en la palabra? And what's going to happen in the Word? ¿Qué te libera? What makes you free? ¿De dónde viene la liberación? Where does the deliverance De come la palabra. From the Word. Sama, come on, no. La palabra. The Voy a Word. repetirlo otra vez porque quiero que entiendan esto. I'm going to repeat this Jesús because I le want you dice a to los understand. judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Dónde tienen que permanecer? Then En la Jesus palabra. said to the Jews who Y believed, conoceréis que la verdad y la palabra y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Y quién te va a hacer libre? ¿A través de qué? De la palabra. Jesus is going to make you free. Sácame luz, aleluya, Through the aleluya, word. aleluya. Dice el Señor. The Lord says, Por eso es que hay tanta insistencia. that's why there's so much Llama, aleluya, 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 Insistence. aleluya, aleluya, aleluya. Hay tanta insistencia en estudiar la palabra. that's why there's such a focus in studying the Word. Y te dice, tienes que meterte en la palabra. And he tells you you have to be in the Word. Tienes que enseñar la palabra. You have to teach the Word. Hazlo en tu casa. In your house. Cuando no puedas, prende entonces un predicador. When you don't know, like just put a preacher. Ahí busca Today's Christian Church y ahí hay 400 predicaciones. Look for today's Christian Church and there's Literalmente. 400 preachings. Aleluya. No busque, tú sabes, el chismólogo. Busque Don't look palabra for de verdad. the one that gossip. Palabras Look que for, estamos profundizando. look for the true word. Hermano, Words está that we cogiendo aquí are cursos teológicos, going deep. We are taking theological courses homilia here. y homilética. Homiletics. Estudios de los tiempos futuros. Studies from the coming times. Proféticos. And prophetic. ¿Por qué razón? For what reason? Porque eso es lo que te va a sostener. Because that's what's going to sustain you. Cuando una persona está atada, es porque necesita palabra. When a person is bound, it's because they need the word. ¿Qué necesita de la palabra? Who needs the word? Aplicarla. Or what do they need from the word to apply it? Conocer las promesas To de know Dios. the promises of God. Saber To que know Dios te ama. That God loves you. Saber que Dios te To perdona. know that God Saber forgives que you. Dios To te know restaura. that God will restore you. Saber que Dios te To levanta. know that God will lift you up. Somos aleluya. Saber que Dios te fortalece. To know that God will strengthen you. Saber que Dios te da vida To eterna. know that God will give you eternal life. Saber que Dios te protege. That He protects you. Hermano, apréndase los salmos. Brothers, learn Él es the mi Psalms. castillo, He is my mi castle. refugio, He is my mi refuge. libertador, He is my mi deliverer. torre fuerte. He is my strong tower. Aleluya, 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 aleluya. Él es mi Señor. He is my Lord. Aleluya. Apréndase las promesas de Dios, Learn the promises of porque God. con esa espada usted va a pelear. Because with that sword you will fight. Cuando se levante el enemigo When the enemy is lifted y le recuerde su pasado, usted le recuerda su futuro. and he reminds you the past, remind them the present. Pero ¿cómo se lo va a acordar si usted ni siquiera conoce la palabra? But how would you do this if you don't even know the word? Ahora, si usted conoce la palabra, usted le va a decir, yo sé que mi Redentor vive. If you know the word, you're going to say, Yo I sé know that my que Él Redeemer me va a lives. levantar. I know Somos that he will lift aleluya, me up. aleluya, aleluya. Yo sé que mi Señor es mi sanador I know that my Lord is my healer y es mi proveedor. and he is my provider. Pero si no me sana, But if he doesn't heal no hay me, problema. there's no problem. Porque Él es el que me va a untar el Bengay. Because he's the one who's going to give me, Somos aleluya, aleluya, the Bengay. aleluya. Él va a estar al lado mío. he's going to be on my Él side. me va a fortalecer. He's going to strengthen me. Somos aleluya. Él me va a dar palabra de ánimo. He will give me word of Palabra de encouragement. fortaleza. Word Somos of aleluya, strength. aleluya, aleluya, aleluya. Él es el que me cubre con las alas. He covers me with his wings. Él derrama de su poder y su unción sobre de mí. He pours down his strength and his anointing over Hermano, me. entonces aquí la intimidad cambia un poco. So the intimacy here changes. Porque ya no es cuestión de que tenemos un Dios que
queremos que nos dé y somos felices. No, Dios está en las buenas y en las malas también. Good. So it's not just a God who's just in the good time, but Ay, He's in the aquí la good and gente the no le bad. gustan las malas, pero es así, hermano. Juan también dice en el capítulo 17, de ahí mismo de Juan, ahí mismo en Juan, no te vayas. Juan, 1, 2, 3. Dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es. It says in John 17:17, sanctify them by your truth. Your word is truth. ¿De quién es la verdad? Who's the truth from? Del Padre. From the Father. Del Padre. Te tengo una noticia. I have news. Dios God no solamente te confronta, not only confronts you, Él te restaura. He restores you. Y pensaba en esto antes de salir And I thought about this before para getting traer up esta enseñanza. to bring this teaching. Me veía en el cuarto yo tengo un espejo In the room I have de cuerpo entero, a mirror, a tall mirror. que tú sabes, ¿cómo le llamamos? Le hicimos un espejo jacking a la hija mía. We took the mirror from my daughter's room, Y en mi cuarto se ve mejor, en tu cuarto se puede romper. and in my room it looks better. Hermano, y usted sabe que lo ponemos allí, los miramos en el espejo cuando nos arreglamos. ¿Para qué usted usa el espejo? Cuando usted se afeita, los hombres están limpiándose la cara. What do you use the mirror for? To look Sí. at yourself when you Las get mujeres, ¿qué van a hacer? dressed. To Las mujeres arreglan su shave, cabello, se the ponen women su fix their pinturita hair. en su cara, They ponen put- su traje they put their y se makeup, miran una vez y and se they miran look, otra vez. One side, they Aleluya. look the other side. El espejo The mirror no te va a ensuciar. is not gonna make you dirty. Pero si tú estás sucio, But if you're dirty, tú te puedes ver en el espejo. you can see yourself in the mirror. Alguien, checar en el espejo que tienes algo ahí. Look at a mirror Y that tú you vas have para something y there. empiezas a chequearte. ¿Dónde me dijeron que tengo qué? And you go to Y the mirror and comienzas a say, chequearte. where do I have something? And Entonces, you start el checking. espejo es la palabra de Dios. y So es Dios. the word of God is the mirror. Dios no te va a ensuciar. God is not gonna make you dirty. Dios no va a poner más pecado del que ya tú puedas tener. God is not gonna add sin to what you already have. Dios es ese espejo donde tú te puedes ver. God is that mirror where you can Esa see palabra yourself. That es donde word tú te puedes ver is where you can see yourself. y puedes entonces ver dónde estás sucio. And then you can see where you are dirty. ¿Qué a Dios no le agrada? What God doesn't like. Y cómo puedes ser limpio. And how you can be cleansed. Y cómo tú puedes entrar en la gracia de Dios. And how you can enter into the grace of Y tú God. puedes disfrutar de la gracia de Dios. And enjoy the grace of God. Hermano, yo meditaba en esta semana y yo le decía a mi esposa la siguiente frase. I was meditating and I was telling my wife this phrase. Yo le decía, yo no sé cómo la gente no viene a Jesús. I said, I don't know how people don't come to Jesus. Mucha gente no quiere a Jesús. A lot of people don't want Jesus. Si Jesús es bueno. But Jesus is good. O sea, yo mientras más pasan los años, más experiencia y más relación yo tengo con Él, me doy cuenta de las riquezas que hay en Cristo Jesús. The more I spend time with Him, the more the years pass, I see the richness in having this relationship with Cómo la gente Jesus. aún hasta ancianos se sumergen en vicios y en pecados y tú les predicas y no quieren a Jesús. How even like people who are older, they submerge themselves in addictions, and you preach Jesus to them and they don't want it. Si es lo que te está ofreciendo es vida eterna. What He's offering is eternal life, Felicidad, gozo. happiness, Se joy. lleva tus cargas. He takes Somos away de your luz, de luz. burdens. Entonces, ¿por qué no quieres a Jesús? Why don't you want Jesus? O sea, me sentí así como I feel like that, un niño como que like a child, analizando ese tipo de cosas. analyzing those kind of things. ¿Por qué no le gusta el mantecado si tan rico que es el mantecado? Why don't they like ice cream if it's so good? Gloria a Dios, aleluya. Ahora, sigamos adelante porque este tema es serio, hermano. Let's continue forward. La semana entrante yo voy a traer una predicación Next week, I'm going to bring a en preaching una semana más in a week. y voy a ir cerrando esta predicación. I'm going to be closing this preaching. Pero me gustaría que estuviesen atentos a la próxima enseñanza también, que ya está lista. And I want to be attentive to the next preaching that it's already ready, Pasa que no la puedo dar hoy. but I'm not going to give it today. Cuando Dios está en tu corazón, When God is in your heart, Él se revela. He will reveal Himself.
Y Él se revela enseñándote lo que hay en ti, And He reveals what is inside of you para que tú mismo puedas verte. so that you can see for yourself. O sea, Jesús no es un Señor que viene a decirte, a juzgar tu pecado, tu maldad, Jesus is not someone who's going to come and judge your evilness, your Él sin. quiere que tú lo veas por ti mismo, He wants you to see it para que entonces tú lo aceptes por ti mismo. so that then you can accept it, Entonces tú puedas aceptar la sanidad de Él and then you can accept His healing, y que tú lo necesitas a Él para ser sano. and that you need Him to be healed. O sea, tú no puedes ser restaurado You cannot be restored si tú vives en un mundo de engaños. if you live in a world of deceit. Si tú estás engañado dentro de tu corazón. If you are deceiving yourself inside your heart, Somos aleluya, 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 aleluya. Y Dios and God, en este momento right now, está observando el interior de tu corazón. He's observing the inside of your heart, Y Él sabe cómo está tu corazón. and He knows how Y is Él your sabe heart, cómo está mi corazón. and He knows how my heart is. Pero tú sabes cómo está tu corazón. But do you know how your heart is? ¿Tú sabes lo que hay en tu corazón? Do you know what's inside your heart? ¿No crees que hay algo que le tengas que entregar a Dios? Don't you think there's something that you might want to give to God? Sigo hacia adelante. Continue forward. Todos queremos ir al cielo, We all want to go to heaven. pero para tú ir a la presencia de Dios But for you to go to the presence of the Lord, no es suficiente ser salvo, it's not enough with being saved, porque aceptaste a Cristo. or that you accepted Jesus. No es suficiente. That's not enough? No. No. Tienes que tener una relación. You have to have a relationship. Sama, aleluya. Tienes que haber una relación. You have to have a relationship. Imagínate lo siguiente. Imagine the next thing. Imagínate Imagine que yo como padre that as a father y mis hijos and my children, no tuviésemos una relación. that I don't have a relationship with my children. ¿Para qué yo tengo un hijo si no tengo una relación? Why do I want a child if I don't have a Y puedes relationship decir, with yo soy hijo de fulano de tal, them? And they can say, I'm a child of this person, pero solamente soy hijo. but only a child. ¿Pero tienes relación con él? No. But do you have a relationship with them? No. Entonces, ¿dónde está la confianza, la Then cercanía, where's the trust, los lazos? the closeness, the ties? ¿Alguien me está entendiendo? Tú puedes tener un hijo, You can have a child, una hija, a daughter, sin relación. a son, and not have a relationship. No. Mis hijos yo los cuido. No, I take care of my children. Vamos a la escuela, I take them to los school. llevo al trabajo, I take them to work. le enseño matemática, I ¿verdad? teach them Le enseñamos math. ciencia, We teach them science. los cuida, los protege, You protect them. You Le das take care of them. comida. You give them food. los sostienes, You sustain them. los animas, You encourage them. los fortaleces, You strengthen them. le das palabra, You give them word. los corriges. You correct them. Y cuando los ves tristes, And when you see them sad, los consuelas también. you counsel them as well. ¿Por qué? Why? Son tus hijos. Because they're your child. They're your children. Hay una relación envuelta, hay un lazo. There's a relationship. There's a ties. Son de mi sangre. They are Son from mi my carne. They are my flesh. ¿Alguien me está entendiendo? Are we understanding? Entonces imagínate que tú eres hijo de Dios. So imagine that you're a son of God. ¿Tú crees que a Dios le bastaría simplemente que tú dijeras, soy hijo de Dios? You think that God is enough? Pero Oh, okay, no I'm me a, habla, I'm a child of no quiere God. que te corrija, But you don't want me to talk no to quiere you. que te bendiga, You don't want me to bless quiere you, hacer las to cosas a correct tu you. You manera. want to do things in your own way. Somos aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, Then ¿qué tipo de hijos somos? what kind of child are you? Porque no te pueden corregir, Because they cannot correct you. no le obedeces. You don't obey them. Para tú ir al cielo, For you to go to heaven, no solamente tienes a Jesús, not only do you need Jesus, tienes que estar en la palabra y You need to tienes be que in the estar Word. en el pacto de Dios. you have to be in the covenant of God. Tienes que vivir una vida diaria You have to live a daily life
reconciliado con Dios, reconciled with God, en un solo espíritu, in one spirit, con el Espíritu Santo, with the Holy Spirit, en un solo pensamiento, in one thought, en un solo propósito, in one purpose, iluminado por Dios, illuminated by God, no en conciencia solamente, not only in conscience, sino iluminado por Dios, but illuminated by iluminado God, en Dios, illuminated que Dios in realmente God, esté en tu corazón. that God truly is in your heart. O sea, que esto no simplemente, como muchos dicen por ahí, todos somos hijos de Dios. No, hasta el This is diablo not dice like eso, everybody says, oh, Y we es una are mentira. children of God. porque Él es el padre de mentira. 'Cause, the, enemy, Caminar en comunión con Dios, the enemy is also the father of que es lies. estar de acuerdo. Los que no han visto el video anterior, para los hermanos de allá, véanlo porque ahí expliqué bien clarito lo que es la comunión con Dios. We also talked about what is walking in fellowship with the Lord. Si tú niegas If you deny el pecado, sin, tú estás rechazando you are rejecting una verdad a truth, y no tienes comunión con Dios. and you have no fellowship with Así Him. de sencillo. That's simple. Si tú dices, yo puedo vivir así, If you say I can live this way, yo creo en Dios a mi manera. I believe God my own way. Oye, que eso mucha gente lo dice por ahí. That Yo a lot creo of en people Dios a say mi that. manera. I believe in God in my own way. El diablo también cree en Dios a su manera. The devil also believes in God and his own way. Pero estoy hablando del diablo, hermano. I'm speaking about the devil. Y hay que tener cuidado con eso. We have to be careful with that. Porque no estoy diciendo que la gente es diablo. I'm not saying that the people are the devil. Estoy diciendo eso. I'm not saying that. ¿Ok? Estoy diciendo que no podemos creer a nuestra manera. Tenemos que saying creer that- como Cristo quiere que creamos. We cannot believe in our own accord, but ¿Quién es according usted? to how Jesus wants. En Primera de Corintios, First capítulo Corinthians. 12, 27. Ya estamos 2:27. en la recta final de esta enseñanza. Dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Primera de Corintios. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, 12:27. Oh, Y miembros cada uno en particular. O sea, cada uno de nosotros es parte del otro. it says on Somos un solo cuerpo, no hay dos cuerpos. 1 Corinthians 12, and then we're gonna go to verse 27. Now you are the body of Christ and members individually. En Efesios capítulo 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. It says No he terminado, perdóname. Porque somos miembros los unos de los otros. Ephesians 4:25. Therefore, putting away lying, let each one of you speak truth, which is with his neighbor, for we are members of one another. Y si sigue leyendo más abajo, ya usted sabe lo que dice ahí. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. O sea, si desechas la mentira So if you get rid of the lie y hablas verdad, and you speak truth, no está diciendo que si quiere. Pablo está dando una instrucción pastoral aquí. Paul is giving a pastoral instruction Y él está here, diciendo, tú eres parte del cuerpo de Cristo, igual que todos los demás. saying you are part of the body of Christ just like everybody ¿Qué else. quiere decir eso? Que lo que tú le hagas a tu hermano, So what you do to your brother, se lo estás haciendo a tu cuerpo. you're doing it to your own body. Cuando tú hablas mal de tu hermano, When you speak bad about your brother, y cuando yo estoy hablando de hermano, and when I'm speaking about brother, hablo de este que está aquí, I'm speaking about those who are y hablo here del que está en la iglesia de allá, and the church who is out there, y el que está en las demás congregaciones a nivel mundial, somos hermanos. and the other congregations at the, Por eso uno at the tiene que world tener level. cuidado We are brothers. en lo que uno habla That's why we have to be careful in what we speak de las demás personas que creen en Cristo Jesús. of the other people that believe in Jesus Christ. Porque también son hijos de Dios porque creen en Cristo Jesús. Because they also are children of God because they believe in Jesus. Y lo que uno diga tiene que decirlo con propiedad y con autoridad. And what you say, you have to say it with authority and Para edificar y no para destruir. ownership and to edify and not to destroy. Y voy a leer Hebreos. And I'm going to read Esta carta de los Hebreos, capítulo 10, 22. Hebrews 10:22. Me avisa cuando lo tenga ahí. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe.
purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. It says, Léelo acá. and having a high priest, 22. Ajá. It says, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Uno de los problemas, y ahora entro ya cerrando, estoy concluyendo, One of the problems que mencionamos al principio, that we mentioned in the beginning, es que aquella gente comenzó a alejarse de Dios a través del pecado. those people got away or separated from God because of sin. Y eso es uno de los grandes errores que comete mucha gente, And that's one of the greatest mistakes that a lot of people do. porque no saben que el pecado te aleja de Dios. Because they don't know that sin will make you Pero esta enseñanza es para eso, para decirte, el pecado te aleja de Dios. separate from God. And that's what this teaching is for. Pero Dios no quiere que tú te alejes de Él. But God doesn't want you to go away from Him. Por eso hablamos anteriormente de las promesas That's why we talked about the promises before del Señor of the Lord y donde tú te vas a agarrar para sostenerte. and where you're going to hold on to be Yo able quiero- to sustain yourself. Traer dos puntos relevantes que los voy a usar en este momento para ir cerrando. I'm going to use these 2 points to close. Había un hombre llamado Agustín of Hippo, le llaman aquí. There was a man, Agustín of Hippo. Augustine of Him. Y este hombre era Hippo. un obispo después del año 300 de Cristo. And he was a bishop in the year. Y este hombre era uno de los hombres, valga la redundancia, que ayudó a la iglesia en el norte de África para formarse, o sea, crear una formación más teológica. 300 after Christ, and this man helped the church in Africa to bring more theological. Y él dijo una frase, de tantas frases, voy a And he- mencionar una frase. And he said a phrase of many phrases. Y él dijo, este fundador And this founder said, de áreas teológicas, de predicaciones, se ensanchó la iglesia en esa época con la ayuda de él. of theological teachings, the church was expanded through his help. Él dijo esta frase. He said this phrase. Enseñaba que el hombre que niega el pecado niega su necesidad de la gracia. He would teach that the man that denies his sin, he denies the need of God. Un hombre que niega su pecado A man that denies his sin niega la gracia también. denies the grace. Porque dice, yo no necesito la gracia. Because they say, I don't need the grace. Pues si no necesito la gracia es porque no tengo pecado. Well, if I don't need grace, it's because I have no sin. Por eso es que hay mucha gente afuera That's why there's a lot of people outside que todavía hay que enseñarles de que están bajo pecado. that we still have to teach them Somos that they're aleluya, under aleluya. sin Porque muchos ni cuenta se han dado. because they don't even notice. Pero peor es los que están dentro de la iglesia que pueden estar viviendo una vida pecaminosa y tampoco se han dado cuenta. But worse is those who are in the church and they can be living a sinful life and they haven't noticed. Entonces no conocen la gracia So they don't know the grace porque dicen que están bien. because they say that they're okay. Cuando la gente dice que está bien, When the people say we're okay, están rechazando la gracia de Dios. they are rejecting the grace of God. Por eso se pierden. That's why they get Y lost. este hombre que voy a mencionar ahora And es this un man- monje o era un monje católico, This man that I'm going to mention now, he was a Catholic monk, Martín Lutero. Martin Sí, Luther. Martín Lutero. Martin Luther. Dice, necio, decía que el creyente vive en arrepentimiento He said that the believer lives in repentance, constantemente constant repentance, y depende de Cristo. and they depend of Christ. Y eso lo fortalece. And that makes them strong. O sea, el arrepentimiento constante, So the constant la repentance, aceptación constante de tu pecado the acceptance of your sin constantly te acerca a Cristo makes you be closer to y Christ. crea una dependencia de Cristo. And it creates a dependency from Christ. Y tú sabes que cada día necesitas ser limpio. And you know that each day you need to be cleansed. Yo había predicado
hace un tiempo atrás y yo dije una frase muy interesante. Cuando Cristo te perdona, eres inocente. I preached some time ago, and I said, when Christ forgives you, you're innocent. Pero cada día But every day, yo tengo que presentarme delante del Señor I have to present myself in front of the y Lord buscar esa inocencia, and look for that innocence, aceptando accepting que yo todavía that I still vivo en un cuerpo live in a body de pecado, of sin, para que entonces so that then, cada 24 horas every 24 hours, fluya la gracia, the grace can flow, fluya el favor, the favor can somos flow, aleluya, y me acerque a Dios. and it can make me go Cada closer día, to God. Every day, La sangre de Cristo the blood of me Christ limpie. makes me clean. Y si usted siente que usted ha fallado a Dios, And if you feel like you failed hermano, God, a veces usted tiene lucha con las concupiscencias. Sometimes- No ha hecho nada, pero tiene lucha ahí. sometimes you have fights with the lust. You haven't done veces- anything, but there's a fight in the A mind. veces tiene un enojo Sometimes you are angry. que lo lleva a pensar cosas que no tiene que pensar. That makes you think of things that you shouldn't. De momento dice una cosa que no tiene que decir. Maybe you said something that you shouldn't have said. Y usted no es un pecador ni practica el pecado, como dijimos anteriormente. And you're not a sinner and don't practice the sin like we Pero said cada before. día But every day, usted tiene que ser responsable you have to be responsible. de enfrentarse a Dios, o sea, de estar frente a Dios, mejor dicho, de estar frente a Dios y de presentarse delante de Él. To be in front of God and to present in front of Him. Llama aleluya y que Él me limpie, And that He will clean me. porque yo no me puedo limpiar solo. Because I cannot clean Él myself. me tiene que limpiar. He needs to clean me. Pero los que creen que ya fueron limpios, But those who believe that they already que no cleansed, tienen necesidad ya de ir a Cristo, that they don't have a need to go to hermano, porque Christ. hay espíritus de estos que se han metido en la iglesia que creen que ya fui una vez, ya no tengo que volver a Cristo. Because there's some of these Somos people aleluya, that believe aleluya, I already aleluya, went once, I don't have to go aleluya. again. Y el Señor dice, esto es todos los And días. the Lord said this is every day. Todos los días yo tengo Every que day. enfrentarme a Cristo, a mi realidad. I have to face my reality Y in que Cristo, Jesus. ven Cristo, límpiame. And then I can tell him, Jesus, cleanse O sea, clean tengo me. que ir a ese espejo. You look at yourself Aleluya. at that Tengo mirror. que ir frente al Maestro. I have to go to the Y mirror. que I Él have me to go mantenga limpio constantemente. to the Master and He can maintain Él me sabe que yo tengo cleansed. necesidad. You know that my need. He knows Y my para need. eso hace falta humildad. And for that, we need humility. Terminando, Finishing. 1 de Juan 9, 1 ¿verdad? Ahí John estamos en 9. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Verifícate Proverbios capítulo 28, 13, que dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. It says, He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. La gente que está en 28, pecado y que 13. tiene el pecado escondido, se destruye y se mantiene enfermo. Pero cuando ese pecado se sale a la luz, esa persona es sanada. When you hide the sin and you become sick, but when you confess it, He comes and He heals you. El Señor vino a sanarte, The Lord came to heal you. dice el Señor. Vino a sanarte, The Lord came to heal you, sanar tu alma, to heal your soul, sanar el espíritu, the spirit, sanar del pecado. the sin. Por eso venimos a la luz. That's why we come to the light. Venimos a Jesús. That's why we come to Por eso Jesus. estamos en la verdad. That's why we're in the truth, Para recibir sanidad. to receive healing. Si hoy usted se siente mejor que ayer, If tonight you feel better than es porque yesterday, usted está viniendo a la luz. it's because you're coming to the light Y usted está siendo libre and you're being free de esa maldad, de ese pecado, de usted mismo, de su concupiscencia. Amén. Yo lo voy a dejar You're aquí. free from the lust. Yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. I'm going to ask you to stand up. Y yo le voy a decir algo. I'm going to tell you something. Vamos a orar. We're going to pray. Pero quiero que usted reflexione finalmente en esta palabra. But I want you to reflect in this word. Dios no quiere destruirte, God doesn't want to destroy you. Él quiere sanarte. He wants to heal you. Sacan, aleluya, aleluya, aleluya.
Dios no quiere destruirte, Él quiere sanarte. God doesn't want to destroy you, He wants to heal you. Y hoy es el día And tonight is de venir a Jesús. the day to come to Sama, Jesus, aleluya, 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 del Cordero inmolado, of the Lamb that was slain, de que pagó el precio en la cruz del Calvario the one that paid the price in the cross of Calvary, y que llevó nuestros pecados, and that He carried our sin, nuestras cargas, our nuestras burden, enfermedades. our sickness. Aleluya, 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 aleluya. Hoy es el día de venir a Él, Today is the day to come to Him, de recibirlo a Él, to receive Him, de venir a la luz, to come to the light, de venir a la verdad come to the truth, y de aceptarlo. accept Him, Depender de Él. to depend from Him, Llama, aleluya. Ser hijo de Él. be His child. Él te va a sanar. He will heal you. Él te va a liberar. He will deliver you. Él te va a restaurar. He will restore you. Hoy es tu día Today is your night, para que recibas a Jesús. so that you can receive Jesus. Si estás allí, If you're there, repite conmigo esta oración. repeat with me this prayer. Aleluya. Señor Jesús, Lord Jesus, en este día te recibo como Señor y como Salvador. tonight I receive you as Lord and Savior. Te pido que perdones mis pecados I ask you to forgive my sins y que escribas mi nombre en el libro de la vida. and that you write my name in the book of life. Gracias, Jesús, Thank you, Jesus, por tu amor, tu gracia y tu misericordia. for your love, your grace, and your mercy. Si has hecho esta oración, If you've done this prayer, has recibido al Señor como tu Señor, you receive the Lord as your como Lord tu and Savior, Salvador. as your Savior. Te invito a que vayas a una iglesia I invite you to go to a church donde se predique esta verdad, where they preach this truth, donde se predique con amor, where they preach with love, donde te reciban where they receive y you, te acepten they can accept you, y te disipulen, te enseñen and then they disciple you. They donde teach te you encuentres. wherever you are. De esta manera nosotros te bendecimos This way we bless con esta oración. you with this prayer, Los despedimos and we dismiss. en el or nombre del finish Padre, this transmission in the name of the Father, Hijo y Espíritu Santo. Son, and the Holy Spirit. El pueblo de Dios dice, The people of God say, amén. Amen. Aleluya, 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 aleluya.